¿Cómo hemos podido volver a ese punto de creer en buenos y malos? ¿Cómo es posible que nos quieran colar y nos hayan colado la película de que aquí solo hay un malo que es Putin? Yo es que no entiendo nada. Yo insisto, yo creo que aquí hay que reflexionar un poquito más en cómo gestionó la propia Ucrania también aquellos momentos. Hostias, no lo sé. Pero igual a Zelensky hay que preguntarle un poco, oye, ¿tú crees que ha merecido la pena todo esto? ¿Ha merecido la pena 1 millón de muertos? ¿Ha merecido la pena perder parte del territorio de Ucrania? ¿Ha merecido la pena de verdad no haber buscado un camino un poco más lógico? Durante más de 2 siglos, las legiones romanas sometieron a su implacable rodillo a las diferentes tribus aborígenes que poblaban, que moraban en la península ibérica. Tras la caída de Numancia, la célebre ciudad de los celtíberos, de los arebacos, en el año 133 a.C., el camino parecía expedito, parecía allanado hacia la conquista total de la península ibérica. Pero algo se opuso con ferocidad, con tenacidad, con el alma libre,
con el alma arraigada a su tierra, con ese espíritu libertario, los cántabros, los astures. Decenas de aldeas, pueblos, castros, miles de aborígenes crearon un frente de guerra de más de 400 kilómetros que logró paralizar durante más de 10 años al mejor ejército del mundo conocido. Las tribus autóctonas del norte peninsular no se van a rendir a la primera, como se preveía. En aquella campaña del año 29 a.C., los romanos se enfrentaron a los vacios, a los astures y a los cántabros. Los vacios quedaron fuera de juego, fuera de la guerra, casi de forma y manera inmediata. Pero los astures y los cántabros dijeron no. Se ordenó traer la flor y nata del ejército romano. 7 brillantísimas legiones. Veteranos, aguerridos, soldados que se habían curtido en 1000 frentes. 7 legiones integradas por 70.000 hombres. Había legiones espléndidas como la primera Augusta, la segunda Augusta, la tercera Macedónica, la quinta Laudae, la sexta Vistridis, o por ejemplo la novena Hispana, o la 10ª Gémina, la favorita del Julio César. El problema que representaban los irreductibles cántabros y astures, que el propio emperador se puso al frente de un ejército de 70.000 hombres, la mejor máquina bélica de la época. El ejército romano, la intervención contra los cántaros fue de una magnitud muy superior a lo que se suponía a través de las fuentes. Fue una guerra enorme, implicó un esfuerzo logístico y militar difícil de imaginar. Hubo muchas legiones sometiendo valle por valle, y la intervención militar romana afectó a las zonas más abruptas, alejadas y apartadas de Cantabria, y no se detuvo ante nada. Y por supuesto la resistencia de los cántabros estuvo a la altura, y la guerra duró más de 10 años. Su valía como guerreros es casi hasta un tópico en toda la literatura romana. Los romanos son pesadísimos. El cántabro, famoso por esto, que no se rinde nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Era un pueblo muy guerrero que destacaba de otros pueblos guerreros. Todos los península eran pueblos guerreros, los celtíberos, los lusitanos, etcétera. Pero los cántabros, básicamente por las guerras y por su talibanismo, por llamarlo de alguna forma, por su resistencia a ultranza, no rendirse y morir cantando crucificados, alcanzaron gran fama en el mundo romano. Estrabón te dice que los cántabros son un pueblo muy guerrero. El tema del guerrero de los cántabros molesta a muchos, hay gente que le molesta. Son gente que han intentado demostrar que no hubo guerras cántabras y que era todo pactismo, pacifismo, igualitarismo, y que una Arcadia feliz y que todos se recibieron aquí con flores. Es una mentalidad de tipo político, ideológico, que le molesta a las guerras. Pero, bueno, los textos dicen lo que dicen y las evidencias arqueológicas dicen lo que dicen. Estrabón y otros autores hablan de que los pueblos cántabros destacaban como guerreros. Por ejemplo, Flavio Josefo es un autor judío ya de época de los Flavios, hablando de mucho tiempo después de las guerras cántabras. Y cuando los judíos se van a sublevar, el rey de los judíos intenta convencerles de que no se subleven. Entonces este rey de los judíos, como ejemplo, les pone todos los pueblos que se han opuesto a Roma y cómo han sido machacados todos. Entre ellos habla de los cántabros y de los lusitanos, que dice que eran pueblos que tenían la areimanía, es decir, la manía de Ares, la manía de Marte, que eran unos maniáticos de la guerra. Estaban obsesionados con la guerra y se consideraban guerreros, y era lo suyo. Y estamos hablando de época ya de los Flavios, que los cántabros y los lusitanos eran pueblos amantes de la guerra, apasionados por la guerra. Esto es una constante en todas las fuentes clásicas. Tienen una organización militar muy compleja, según nos cuenta Estrabón. Esta gente se entrenaba militarmente, realizaban maniobras militares periódicamente. Los pueblos del norte se entrenaban en maniobras de caballería, de infantería pesada, de infantería ligera, en pugilato, etcétera. Eran gente muy preparada militarmente. De hecho, pusieron en muchos apuros a los romanos en la guerra de las Galias cuando fueron a socorrer a los aquitanos. En vez de buscar las batallas campales, en las que los romanos tenían todas las de ganar, lo que hacen era cortar los suministros de los romanos, cortar las comunicaciones, la topomaquia de Estrabón, que es controlar los puntos dominantes, aislar al enemigo y obligarle a retirarse.
cortar comunicaciones para obligar a las columnas romanas a retirarse del territorio, a no recibir abastecimientos y atacarles cuando iban con toda la impedimenta, en sitios estrechos en los que podían maniobrar. O sea, una guerra muy inteligente que les puso en muchos apuros. De hecho, el fracaso de Augusto en la campaña contra los cántaros en el 26 a.C. es por esto. Nos dice Dion Casio que no ofrecían batalla campal, que cortaban las comunicaciones y que causaban grandes dificultades al ejército romano, ocupando las alturas, ferrándoles, atacándoles, cortando las comunicaciones, etc. Y Augusto, desesperado y enfermo, al ver el fracaso de su ofensiva, se marcha a Tarraco y deja la ofensiva en manos de Cayo Antistio. Los cántaros se dividían en lo que los romanos llaman los populi, los pueblos, genovescos, camáricos, badinienses, etc. Esta gente, lógicamente, ante un ataque común contra su territorio, tuvieron que unirse, no les queda más remedio. Otra cosa es que si una columna se dirigía hacia mi valle, hacia no sé qué, cada uno tirase a lo suyo y intentasen la defensa de su propio oppidum o su propia zona, que es lo que yo creo que les perdió, intentar defender todos los oppida. Defender todos los oppida supone que van a caer todos. Yo lo que veo es que todos los castros resisten, todos resisten, ninguno se rinde. Todos los castros son asediados, todos son ocupados militarmente, en todos quedan guarniciones. Pierden, la guerra a los cántaros es cuando presentan batalla campal. Y esta batalla campal la presentan obligados. No les queda más remedio cuando hay un desembarco en la retaguardia, cuando viene la flota que viene de Aquitania, del Golfo de Aquitania, sacan tropas. A los cántaros les pusieron una tesitura de vida o muerte, era una guerra de exterminio. Ante tanta sublevación, Roma decidió, no hay perdón, se extermina a todos. Fue una guerra en plan Espartaco. Las últimas sublevaciones fueron a lo bestia. Todo el pueblo en armas. Que hasta el más joven, hasta el más viejo, empuñaron las armas. Y entonces sabían que no iban a tener perdón por haberse sublevado. Entonces, ante esa tesitura, te haces un kamikaze. No te queda otra. Si mirando una mágica bola de cristal vieras a tu ejército destruido y a ti mismo muerto, si vieras tan claro ese futuro, como creo que ya lo estás viendo, ¿continuarías luchando? Sí, aun sabiendo que perderéis. ¿Qué importa eso? Todo hombre pierde cuando muere, pero un hombre libre y un esclavo no pierden lo mismo. Ambos la vida. El libre pierde el placer de vivir. El esclavo el sufrimiento. La muerte es la única liberación para el esclavo. Por eso no la teme.